En esta segunda parte de todos los elementos vamos a ver lo que es insertar. En insertar tenemos diferentes elementos. Por ejemplo, en una primera instancia tenemos lo que es la portada o una especie de carátula, por así decirlo. Por ejemplo, hacemos clic acá, los ejemplos que tenemos nos pone en un primer momento una carátula y si bajamos nuestro documento continúa acá. Y esto podemos configurarlo como mejor nos parezca a nosotros. Podemos cambiar el nombre acá. También acá, por ejemplo, en la parte inferior, similarmente podríamos cambiar la fecha, el nombre de la compañía, la dirección de la compañía. Aparte de esto, vamos a borrar todo. Tenemos una página en blanco. Esa página en blanco generalmente se va en la parte principal. Por ejemplo, voy a hacer acá y en esta página yo me encontraba ubicado y a continuación me pusieron otra página en blanco. También tengo un salto de página. Por ejemplo, si vengo acá en esta página, hago salto de página y a la siguiente me envían. Esto me sirve para continuar un nuevo documento a partir del mismo que estoy haciendo. Y para corroborar que se encuentra ahí, vendría a inicio y haría esta opción y podría ver acá efectivamente que existe un salto de página. Tenemos ahora en insertar otros elementos, por ejemplo el de tablas. Esto de tablas me permite predeterminadamente manejar de 10 a 8 columnas, en este caso 10 filas y 8 columnas. Podría manejarlo de esta manera. Por ejemplo, de 4x4 hago clic y ya me tiene creado. O podría yo personalizarlo y decir en tablas, quiero insertar tablas y acá decir exactamente de cuántos quiero, cuántas columnas y cuántas filas. Y acá me lo ponen la cantidad de filas y columnas. También puedo dibujar lo que son las tablas. Por ejemplo, si vendría acá a dibujar, podría arrastrarlo tan solo y ya me tiene acá una tabla y podría hacer acá las filas, la cantidad de filas que me parecen y las columnas similarmente. Y lo estoy haciendo de manera manual. Aparte de ello, tenemos acá para insertar en columnas, puedo hacer acá insertar una hoja de cálculo de Excel o insertar tablas rápidas predeterminadas. Por ejemplo, esto es similar a un calendario. Ya tengo acá un calendario. Esta es una tabla completa y aquí yo podría cambiarlo. Por ejemplo, junio, vendría acá luego, podría cambiarlo cada una de las opciones con las que viene. Aquí podría poner, por ejemplo, que esté el M, acá, Monday, Tuesday y así sucesivamente. En inglés podría cambiarlo. Acá los números también podría modificarlos individualmente. A estas tablas, cualquiera sean estas, esta por ejemplo, tiene una opción acá en la parte superior izquierda que me permite cambiar y modificar. Por ejemplo, si hiciera clic acá, me aparecen estas opciones y puedo eliminar la celda, la columna, eliminar todas esas filas o eliminar toda la tabla. Puedo eliminar las filas, todo lo que yo he marcado. Por ejemplo, si yo marcase acá, puedo eliminar acá toda la tabla. Ya tengo. Si nosotros nos vamos a acostumbrar a utilizar tablas en Word, entonces lo ideal sería recordarnos el atajo de teclado, control X para cortarlo y automáticamente ya lo borramos. En insertar tabla tenemos también hojas de cálculo y estas tablas rápidas que hemos visto, cualquiera de estos, e incluso buscar muchas más. En hojas de cálculo son similares a las tablas. Yo acabo de hacer clic ahí y ahora me aparece una ventana flotante para que yo pueda cambiar y modificar acá algunos datos y aparecerán en mi hoja principal de Word. Por ejemplo, podría poner acá lunes, martes, miércoles y así sucesivamente. Aquí podría poner los precios,
10, 20, 25 y así hacer una tabla más específica. Y saliendo o haciendo acá, por ejemplo, clic, yo puedo salir ahora de dicha tabla y mantenerlo acá como está. Esa es una tabla de Excel. Y también puedo cambiarlas y modificarlas, estos elementos, e incluso recortarlas para la estética. Podría venir acá y recortarlas hasta ahí, e incluso esto también. Podría hacerlo más pequeño o podría cortarlas como hace unos instantes hicimos. Hasta ahí. Muy bien, vamos a borrar esto, vamos a seguir en las tablas centrándonos. Recordemos que insertamos normalmente los datos, por ejemplo acá puedo poner lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Puedo cambiar y modificar acá, por ejemplo, en inicio, todo lo que es el formato. Los espaciados, interlineados, colores, puedo ponerlo negrilla para que denote que es un título. Aquí podría poner clases, acá paseo y así sucesivamente mis actividades. Cada una de estas podría centrar, pero recordemos que acá tiene un espaciado forzado. Podría venir nuevamente acá y quitar este espaciado. Muy bien. Para insertar más filas o columnas podemos proceder de dos maneras. Por ejemplo, si yo me posiciono con el mouse al centro entre esta y esta columna, me aparece este símbolo, hago clic y me agrega una nueva columna. Y en las filas similarmente, me aparece un espacio acá o al final y entonces me crea uno. Si yo tengo un mayor premura, puedo venir al final y con tabulación del teclado simplemente hago clic y me va creando muchísimos más en la parte inferior. Vamos a eliminar estos. Ahora sí, en esto de las tablas tenemos que tener en cuenta que podemos crear cantidades, o sea, manejar, por ejemplo, unas cantidades superiores. O sea, manejar una tabla con gran cantidad de información, datos o estructura. Por ejemplo, acabo de marcar toda la tabla. Yo puedo crear la misma cantidad de elementos a la derecha. Hago clic con el botón derecho y pongo insertar y a la derecha. Entonces me creo la misma cantidad. Similarmente, en lugar de estar creando uno por uno acá, podría venir, por ejemplo, al final voy a crear un par de estas. O puedo marcar todas estas con el botón derecho del mouse. Luego vengo a insertar y en la parte inferior. Y tengo la misma cantidad duplicada. Entonces yo puedo manejar gran cantidad de información con esta metodología de trabajo. Vamos a eliminar esto ahora. Solamente la información, o sea, en todo lo que sería la tabla, no solo es necesario, o muchas veces sí, manejar información acá. También podemos darle un estilo. Al principio lo más importante y lo más preponderante es que manejemos la información y los datos. Y por última instancia recién manejamos la parte estética de las tablas. Cuando nos toca la parte estética de las tablas, lo que nosotros podemos hacer es un clic en cualquier parte de la tabla o toda la tabla. Y luego venir acá, tenemos dos opciones en la parte. Recordemos que cuando nos posicionamos en un determinado elemento como imagen, audio, video o texto o esto que serían las tablas, en la parte superior se activan las pestañas que nos permite la manipulación de las mismas. Por ejemplo, tengo acá lo que es diseño. En diseño contamos, por ejemplo, acá con filas. Aquí total de filas, encabezado, primera columna, última columna, o sea, todos los elementos para que la tabla sea más entendible posible. Si estos elementos no nos confortan, podemos nosotros recurrir a elementos estéticos, como por ejemplo esto. Hacemos clic y acá el encabezado. Este es un encabezado, nos ha puesto de un color diferente. Y las tablas
se han ido modificando según la apariencia que nosotros vayamos a seleccionar. Pero si a nosotros no nos convence dicha apariencia, lo que podemos hacer es modificarlo a gusto. Por ejemplo, venimos acá, venimos a diseño y acá en sombreado podemos elegir cualquiera de estos. Por ejemplo, podría ser esto. Vamos a buscar este, que es un color totalmente diferente. Y el estilo del borde podríamos cambiar también. Doble borde y ir manipulando en las áreas que queremos que esté doble borde. Y así podríamos cambiar nosotros la apariencia. Muy bien. Vamos a quitar esas modificaciones. Muy bien. Acá aparte de esos bordes podríamos cambiar el color de la pluma en el momento en que nosotros vamos a dibujar y estructurar. Acá, por ejemplo, los bordes podemos manipularlos a gusto acá. Todos los tipos de bordes existentes. Aquí copiar los bordes de los mismos y tendríamos acá en los estilos también el muestrario de bordes. Lo que nos interesa y nos importa acá, aparte de la estructura propiamente de la tabla, la presentación. En esta presentación podemos acá, por ejemplo, seleccionar celdas, columnas, filas. Por ejemplo, acá, seleccionar celdas. Hemos seleccionado esta celda. Podemos seleccionar la columna, toda la columna donde nos encontrábamos ubicados. Seleccionar toda la fila donde estábamos ubicados como parámetro de referencia. O seleccionar la tabla entera. Esta opción de selección debería estar acá en insertar a la primera, pero recordemos que para modificar cada uno de los elementos, como imágenes y todo ello, siempre nos aparecen pestañas activas en la parte superior. Es por eso que todo esto nos permite manejar los elementos que estamos manipulando. Acá podemos ver cuadrículas. Por ejemplo, si yo lo quitara absolutamente todos los bordes, sin bordes vamos a poner, y aparte de eso lo voy a quitar acá el sombreado sin color. Aquí parecería que tuviera tan solo dos elementos sueltos, ni siquiera es una tabla, pero si yo me posiciono sobre los mismos me aparece acá un elemento resaltado. Si yo hago clic veo todo esto y aún no me indica qué es esto, pero en la parte superior dice herramientas de tabla. Si yo viniese acá a presentación, luego vengo a ver cuadrículas, entonces ya puedo apreciar que realmente había sido una tabla y que ya estaban dos elementos aislados. Vamos acá a agregar los títulos que ahora están en blanco. Voy a marcar todos, voy a venir a inicio y voy a decir que quiero color rojo. Entonces ahora sí lo tengo. Ya tengo acá mis elementos. Y así puedo seguir modificando muchísimo más. Acá tengo las propiedades más concretas y específicas de la tabla que acabo de seleccionar. Acá puedo hacer un ancho predeterminado para todos ellos de 2,5 centímetros. Entonces todos me han puesto según el contenido acá como mínima medida 2,5 centímetros. Por ejemplo, si yo vengo acá a borrar, vamos a poner ahora nuevamente jueves. Los elementos que se van organizando internamente pueden tener diferentes, enseguida vamos a ver diferentes formas. Pueden ocupar el contenido, un tamaño estándar o el ancho de toda la página que estamos utilizando. Acá en propiedades, por ejemplo, ancho preferido, hemos puesto esto. Cuando creamos nuevas tablas, este será el ancho predeterminado. Tenemos sangrías a la izquierda, como hace unos instantes hemos cambiado uno por uno a la parte izquierda o cualquier parte, y acá podemos manejarlo y también ajustar el texto. Tenemos las filas, en este caso tenemos las columnas, las celdas y el texto alternativo de toda la tabla. Este texto alternativo principalmente se utiliza en páginas web o en otros elementos adicionales. Ahora,
En esto de la presentación tenemos lo que hemos visto para dibujar tabla. Yo puedo dibujar acá nuevas columnas, como hemos visto ahora, y nuevas filas. Y seguir dibujando así. Y lo está dibujando con otros tamaños porque el predeterminado está aquí. Si lo pusiera un borde recto. Entonces a partir de ahora, cuando yo cree nuevas filas, me aparece con este nuevo borde. Muy bien, acá en presentación tenemos dicho elemento. Podemos borrar también de manera manual. Como hemos dibujado la tabla de manera manual, podemos borrarlo también. Hacemos clic en cada uno de estos o en todo lo que sería la fila acá y lo elimina. Muy bien. En presentación tenemos también para eliminar, como hace unos instantes hemos visto, lo que serían las celdas, las columnas, las filas y la tabla. Podría eliminar toda la tabla y lo borra. Voy a hacer control Z y ahora sí. Nuevamente venimos a presentación y podemos insertar, como hace unos instantes hemos visto acá con estos elementos o haciendo clic, por ejemplo acá con el botón derecho hemos venido acá a insertar estos mismos elementos, lo tenemos acá. Insertar arriba, abajo, izquierda y derecha. Los mismos elementos de acá. Muy bien. En presentación también tenemos combinar celdas. Vamos a insertar una nueva tabla más limpia. Vamos a ver. Control E, Control X. Vamos a insertar una tabla. Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Muy bien. Si ahora vengo a presentación y digo, quiero unir estas dos, entonces vengo acá y puedo combinar esas dos. Puedo también dividirlas. Por ejemplo, acá estoy y puedo dividirlas. Y me dicen cuántos números de columnas y de filas. Y si yo lo pongo 2, 2, me creará acá un cuadrado. Aparte de esto, acá en presentación tenemos, en este caso, para manejar mejor estos elementos de los tamaños, de ajustar. Hasta hace poco, vamos a hacer control Z, hasta hace poco teníamos acá lo que sería esto de distribuir uniformemente o distribuir columnas uniformes. Estas mismas opciones lo tenemos acá. Por ejemplo, vamos a ajustar a distribuir las filas uniformemente. Todas están distribuidas de la misma manera, el mismo tamaño como se puede apreciar. Vamos a centrar este texto, vamos a hacer más pequeños, vamos a hacer de diferentes tamaños para que veamos cómo se visualiza el mismo. Vamos a poner acá más pequeños. Si yo marco toda la tabla, vengo a presentación, puedo venir acá y decir que quiero distribuir las filas uniformemente. Entonces todas tendrán las mismas características. O puedo distribuir las columnas uniformemente. Estas serían las columnas. Muy bien. Lo que yo quiero en este caso ahora es esto, por ejemplo. Es lo mismo que acabamos de ver. Pero podemos distribuirlo acá de una manera diferente. O sea, con un tamaño específico. Por ejemplo, podríamos poner acá de 5 centímetros. Y podríamos acá ver que cada una tiene efectivamente 5 centímetros. Vamos a poner 3. Vamos a dar con Tab o directamente con esto. Y cada una tiene 3 centímetros. Entonces lo hemos uniformizado en cuanto al tamaño. Si nosotros queremos no que estén al mismo tamaño, sino que se adapten al contenido o a otro elemento, por ejemplo, como ser toda la página, lo que yo puedo hacer es seleccionar la siguiente alternativa. Acá lo marco, vengo nuevamente a estas opciones, ajustar y le digo que quiero ajustar al contenido. Por ejemplo, acá tiene poco contenido, tiene tan solo 2 palabras y se ajustó toda la tabla a dicho elemento. Vamos a hacer control Z y similarmente todas las columnas.
Acá ya no quiero que se adapte al contenido, quiero que se ajuste a la ventana. Hago clic y se ajusta a la ventana. Recordemos que empieza acá la ventana y termina en este lado. Y ha coincidido la distribución de estos elementos. Muy bien. Acá en presentación tenemos esa manera. Y recordemos que algunas opciones y alternativas como esto, por ejemplo en la parte inferior, tiene para modificar más específicamente. Muy bien, tenemos ahora las alineaciones de los textos. Voy a poner acá algo de ejemplo. Vamos a poner acá. Tomar desayuno. Acá. Salir a pasear. Comer con los amigos del colegio. Ir al cine de la ciudad. Acá. Salir a bailar. Lunes, acá podemos poner estudiar con todos los amigos de la facultad. Muy bien, voy a marcar todos estos y voy a cambiarlo de formato para que veamos un poco mejor. Tamaño 8. Muy bien, vamos a insertar cualquier texto de manera al azar. Acá también. Similarmente. Y en esta parte y en esta parte. Muy bien. Tengo estos textos. Si yo ahora marco acá, vengo a presentación, puedo decir de qué manera quiero que esté alineado estos textos. Por ejemplo, a la izquierda, al centro y a la derecha. Pero está tomando como punto de referencia la parte superior. Generalmente es así. Pero existe una personalización aún mayor en la cual nosotros podemos alinear esto, pero ya no tomando el punto de vista de la parte superior, sino una parte central. Por ejemplo, acá a la izquierda central, al centro en horizontal central y a la derecha central. Y igualmente en la parte inferior como punto de referencia. Inferior izquierda, inferior central, inferior derecha. Entonces nosotros tenemos muchas alternativas para cambiar. Vamos a agregar acá un nuevo elemento. Voy a hacer clic ahí. Puedo venir a insertar acá a la izquierda y voy a insertar acá. Voy a unir estos elementos. Voy a venir acá a combinar celdas. Ya se han combinado y voy a escribir acá. Y ya. Este texto yo quiero que esté de acá de manera volcada, o sea, de abajo hacia arriba. Yo puedo venir acá en dirección de texto, hacer clic y ahora ya lo tengo cambiado, listo para poder manejarlo. Y acá tengo mayor especificación. Muy bien. Puedo cambiar también todas estas alternativas. Ahora tengo acá los márgenes de las celdas. Es lo que hace unos instantes habíamos cambiado porque estaban así. Por ejemplo, esto. Pero si yo vengo y digo que los márgenes quiero que estén de determinada manera, o sea, los espacios, por ejemplo, voy a justificar este texto acá, voy a venir en inicio y voy a justificarlo. Yo quiero que el espacio izquierdo sea menos, quiero que entre la máxima cantidad de texto, en la parte superior también y en la parte inferior. En la parte derecha un poco de espacio para que se diferencie de la siguiente columna. Entonces puedo venir acá a presentación y acá a márgenes de celda y decir el espacio que va a haber, y puedo quitarle acá todos los espacios. Por ejemplo, a la derecha lo pondría un medio centímetro y a todos los demás 0. Y acá ajustar automáticamente, vamos a quitarlo y aceptar. Acá, como podemos visualizar, en la parte izquierda está menos espaciado. Lo que está generando un espacio es el párrafo propiamente dicho. Si yo vengo a marcar, vengo a inicio, a párrafo, voy a quitar estas opciones totalmente limpias y quiero de 0. Ahora vemos que el espacio
acá superior e izquierda, prácticamente no hay ninguno. El espacio es mínimo, pero en la parte derecha hay mucho acá, lo que sería un padding o un espacio interno. Entonces, si yo marco acá, vengo a presentación, vengo a márgenes de celda, aquí puedo cambiar todos estos espacios. Por ejemplo, ahora voy a aumentar espacios a todos los lados de medio centímetro. Entonces voy a agregar acá también la parte a izquierda y ahora espaciado. Ya tengo los espaciados tanto arriba como abajo en toda la tabla. Entonces puedo manejarlo yo así de mejor manera. Vamos a hacer control Z. Vamos a dejar como estaba anteriormente. Muy bien. Al igual que hace unos instantes hemos visto, nosotros también podemos y tenemos las alternativas de ordenar esto. Por ejemplo, acá estuviera, vamos a poner otra tabla similar. Insertar tabla, vamos a agregar así. Vamos a agregar acá textos. Vamos a poner cualquier palabra. Vamos a poner aquí. Ya. Vamos a poner una palabra con Y. Y acá otra con A. Si yo quiero ordenar esto de manera alfabética, puedo hacerlo en presentación. Acá, por ejemplo, en ordenar y me dice ascendentemente y lo pongo a aceptar. Entonces, si ya me ha ordenado toda la tabla, empieza la primera palabra con A, con C, con H y al final con Y. Entonces, alfabéticamente me ha ordenado y viceversa. Puedo decir de manera descendente. Con números funciona similarmente. Entonces, yo tengo esta facilidad para manejar las tablas. También lo que podemos hacer acá, por ejemplo, si yo he manejado de esta manera, acá, por ejemplo, puedo poner, aquí lo voy a dejar, voy a crear acá uno más, y acá pongo lunes, martes y miércoles, y acá los gastos. Vamos a poner acento, acá los gastos. Para la casa, para el estudio, diversión, familia. Muy bien. Vamos a poner con negrilla, acá también con negrilla. Ya, acá voy a poner datos al azar. Vamos a poner tan solo números. 5, 10, 15. Acá 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Si yo elijo toda la tabla, o bueno, antes me dicen, nos hemos equivocado toda la tabla. Lo que es lunes, martes y miércoles tiene que ir a la parte izquierda y todo esto en la parte superior. Rehacer mi tabla que sería gigante, que digamos tengamos un montón de datos, sería muy moroso y tedioso. Entonces lo que necesitamos nosotros es facilitar este trabajo y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Marcamos todo y acá decimos convertir esto, en este caso, en esta parte de datos en presentación, podemos convertir en este momento a los elementos de las columnas en filas y las filas en columnas. ¿De qué manera lo vamos a hacer? Muy bien. En Excel existen muchas opciones. Es muy fácil poder hacerlo. Pero en Word tenemos que optar por otra alternativa. Por ejemplo, acá vamos a venir. Lo que en el fondo tendríamos que hacer es utilizar Excel para dicha funcionalidad. No tenemos nosotros esa funcionalidad en Word. Podríamos copiar, venir a Excel. En Excel, una vez que lo tenemos abierto, podríamos pegarlo acá. Y una vez que está toda nuestra, prácticamente marcada toda nuestra tabla, venimos con el botón derecho y acá podríamos elegir transponer. Una vez
Hecho esto, venimos, copiamos, control C, venimos acá, en la parte inferior pegamos. Ya tenemos acá y podemos configurar nuestra tabla nuevamente como hace unos instantes lo habíamos hecho, con todos los bordes marcados. Y tenemos acá, por ejemplo, todo lo que sería la misma tabla de arriba, solamente que transpuesto columnas y filas. Muy bien, vamos a continuar. Otro elemento acá es para convertir en texto una tabla. Vamos a borrar esto que vamos a copiar. Venimos acá, marcamos y nosotros queremos que utilice sus diferentes recursos de lo que generalmente lo utiliza Word, pero quiero que todo esto ya no sea una tabla, quiero que sea un texto puro y llano. Entonces en presentación vengo y convierto a texto y me dice que lo voy a hacer estos espacios a través de las tabulaciones y lo aprieto a aceptar y ahora es un texto. Todo esto no es una tabla, es un texto, me lo ha convertido toda una tabla en un texto. Control Z nuevamente acá. Y por último tenemos nosotros para elegir esto de fórmula, o sea, agregar una fórmula. Vamos a hacer acá esto. Por ejemplo, podría marcar esto. Venimos a fórmula y decimos que queremos sumar todos estos parámetros y aceptar. Y acá, por ejemplo, me aparece el resultado. Podría venir así. Fórmula, aceptar y acá tendría. Pero la cuestión es de que esto de fórmulas, por ejemplo, o sea, no se utiliza precisamente al igual que se utiliza en Excel para hacer una serie de operaciones como estas, por ejemplo, una serie de funcionalidades, son bastante que tienes. Acá tenemos unas cuantas operaciones en fórmula que podríamos elegir. Por ejemplo, podríamos elegir, acá tenemos los diferentes elementos para el redondeo, porcentaje, algo que vamos a utilizar, y acá la función precisa, la que mayormente se utiliza. Por ejemplo, si yo marco esto hasta abajo, vengo a fórmula y digo, quiero esta función. Por ejemplo, el máximo número de todos, el mínimo número, vamos a elegir acá, podemos acá sumar. Ahora vamos a apretar aceptar. Ha habido un error de sintaxis, no hemos indicado exactamente cuáles son las celdas que vamos a considerar. Venimos acá a fórmula, ahora sí. Podemos elegir acá los diferentes elementos, por ejemplo acá el máximo y estos otros, por ejemplo el producto, tenemos acá la suma y muchísimos otros. No vamos a ver en esta oportunidad porque vamos a prolongar bastante en cuanto a las fórmulas, ya que esto es bastante complejo para poder indicarlo en un video tan corto. Muy bien, hasta esta parte sería lo que serían las tablas en cuanto al manejo de los mismos. Estas tablas son una de las más utilizadas en Word, entonces tenemos que saber manejarlas y qué mejor que practicando. Muy bien, vamos a ver a continuación lo que son las ilustraciones en cuanto a insertar.